desde la Escuela de Formación, desde nuestro sindicato, que tiene como objetivo esto, es darle la contención, el acompañamiento y por supuesto la formación a los equipos directivos que hoy conducen las escuelas públicas de nuestra provincia, en este contexto tan difícil, en donde la enseñanza y el acompañamiento para con nuestras familias hace resignificar cada minuto nuestro rol como equipo directivo. Y por eso están diseñadas estas charlas, ese es el objetivo, y en cada una de las charlas la idea es tener un referente, que hoy tenemos acá a Vero, de cada una de las zonas, con quien podemos seguir trabajando entre una charla y la otra. ¿Sí? Vero, ¿estás? Vero se nos fue. No sé si había sacado el audio del video porque estaba como escuchando un poquito cortado, y ahí, bueno, Flavia ya se está por conectar, que es la como que falta directora de la 186. Bueno, también darles la bienvenida, agradecer este espacio, está buenísimo, digo, celebrarlo también, que nos podamos encontrar para conversar y para buscar alternativas a lo que nos está pasando, ¿no? La pandemia nos encontró, al menos en Villa Langostura, y creo que en la mayoría de las escuelas de la provincia, con equipos directivos sin completarse, con escuelas que cambiaron en muchas de su personal, ya sea por los equipos y los concursos, o también por el movimiento que se da normalmente al inicio de cada año. Y tener un espacio para compartir lo que nos pasa en función de la pandemia, porque nos encuentra, como les decía, a todos con mucha movilización, pero además con distinto grado de vulnerabilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que hay escuelas que conocen, que sus directivos conocen a sus estudiantes, otras que no, y están intentando dar respuesta de la mejor manera posible en un panorama que es absolutamente incierto, en el cual el Consejo de Educación no ha dado poquísimas señales de estar acompañando lo que efectivamente sucede en las escuelas. Así que este encuentro creo que es para seguir buscando alternativas colectivas desde las escuelas, no es de ninguna manera un tapar agujeros, es todo lo contrario, sino construir entre nosotras, entre nosotros y entre nosotros lo que queremos que efectivamente suceda en las escuelas, porque no es quedarnos con los brazos cruzados ni esperando que las cosas pasen, sino hacer que las cosas pasen. Bueno, soy Verónica, para quien no me conoce, directora del Instituto de Formación Docente número 15 y parte de la conducción local de Villa Langostura y consejera escolar por el distrito. Así que considero que estos espacios no solamente hay que promoverlos, sino que hay que sostenerlos con el trabajo que día a día hacemos en las escuelas, que es más que suficiente, pero hay que sistematizarlo, ¿no? Y este conocimiento que se produce en las escuelas tiene que circular y enriquecernos mutuamente. Así que gracias por compartir este espacio, y bueno, nos estaremos viendo también entre medio de los encuentros para lo que haga falta. Bueno, para esto hoy vamos a recibir el acompañamiento y la formación y la coordinación de Noé, que también fue quien coordinó el trayecto de formación frente al concurso de ascenso de jerarquía, y su amiga y compañera Micaela, y también Belén. Así que bueno, te paso y vos sentás, Noé. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Algunas caritas, ¿no? Recuerdo del trayecto de formación, y en esta oportunidad y en nombre de la Escuela de Formación Carlos Fuentealba, tomamos, ¿no?, como el desafío, a partir de la inquietud y la escucha, ¿no?, de muchos compañeros y compañeras, de ver cómo seguimos generando espacios que justamente nos ayuden a pensar, ¿no?, el trabajo del director, y hoy en estas circunstancias tan particulares. En esta oportunidad, si bien mucho de lo que compartamos tiene una continuidad con el trayecto, no es la parte 2, como dicen algunos, es la parte 2, sino que es un ciclo de charlas, ¿no?, que sí se propone poder hacer foco en algunas cuestiones que hoy tenemos que atender con especial atención, pensando hoy lo que estamos atravesando con la pandemia. Y en esta oportunidad, el trabajo es conjunto con un equipo de investigación de la Universidad del Comahue. Tal como dijo Verónica, tenemos un desafío que es de aquello que conversamos y hacemos en las escuelas, construir saberes,
son legítimos, que son válidos y que hablan de nuestras realidades. Es por eso que la participación de Micaela, y ahí está Belén, levanta la mano Belén, ahí está, es parte de un equipo en el que trabajamos y producimos escuchando a los maestros y maestras. Entonces, bueno, es una alegría poder ampliar siempre los espacios de formación con otros, con otras, para poder enriquecerlos, ¿no? Y también difundir esto que a veces en la intimidad de los talleres o de los espacios de formación que tenemos va circulando, que es importante que todos los conozcamos porque ayuda y aporta a la construcción de la tarea. Así que, bueno, les doy la bienvenida a todos, el saludo de los compañeros de la Escuela de Formación, que están detrás también de esta propuesta en cada uno de sus aspectos, y presento a Micaela, si querés compartir alguna presentación, así damos inicio directamente al encuentro de hoy. Bueno, buenas tardes. Ya me presentó Noemí, ¿no? Yo soy Micaela de Vega, va a ser un placer acompañarlas y acompañarlos a quienes se vayan sumando. Por ahí, por una cuestión de tiempo y pensando que la otra charla va a iniciar en breve también, sería bueno ya ponernos en tarea, pero no sin antes decir que retomo y me pareció muy significativo esto que señalaba la compañera Verónica, haciendo referencia a la importancia que es poner en valor los saberes que se producen y especialmente poder hablar de algo distinto, ¿no? A posteriori, cuando volvamos a la presencialidad, de lo que implica el haber sido director, directora en este contexto, pero para seguir siendo, ¿no? Entonces, acá un poco la idea de lo que traemos y lo que pretendemos trabajar en línea con Noé es esta idea de pensarnos en proyección, en clave inclusiva, en proyección en términos de las posiciones y la posición que vamos resignificando en esta experiencia. Así que podríamos ir dando comienzo a la presentación. Iba también a compartir y a invitar a Belén. ¿Querés decir alguna palabra, Belén? Presentarte, que sos parte de nuestro equipo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, justo las chicas me habían presentado, pero bueno, rápidamente. Sí, soy estudiante de Ciencias de la Educación, luchando por terminar la carrera. De base soy docente de nivel inicial y estoy muy contenta de compartir con el equipo de investigación estas experiencias tan enriquecedoras. Gracias, Belén. Vamos a compartir la pantalla porque nos va a ir acompañando hoy una presentación que va a ir siendo de apoyo. Como dije al inicio, la conversación también, esta charla está siendo grabada y mañana va a estar a disposición de la plataforma para que la puedan revisitar y mirar, y también para aquellos que hoy quizás no se pudieron acercar, pero que también se puedan sumar a la propuesta que tenemos. Básicamente, para no ser reiterativo respecto de algunas cuestiones que recién planteamos, hay palabras claves que son las que organizan esta propuesta en conjunto con diferentes referentes locales, como hoy se presentó Verónica. Y la primera cuestión está centrada en acompañar. Entendemos que la tarea del rol directivo, como cualquier otra posición que asumamos dentro de las instituciones, no es en solitario, sino es con otros, y que hoy requiere y urge poder estar con otros y otras para pensar sobre la tarea y generar acuerdos o estrategias que nos sirvan para afrontar la situación. Entendemos que también es una instancia de formación donde vamos a encontrarnos con autores, con lecturas, y hace que eso de diálogo que vamos a establecer con algunas categorías conceptuales nos ayuden de alguna manera a seguir pensando nuestra tarea. Hay una palabra clave que surgió desde el momento cero que pensamos esta propuesta, y es la contención. La idea, ¿no?, de generar red y lazos afectivos, cognitivos, ¿no?, y sociales que nos sostengan en este tiempo, pensando justamente que lo plural y lo colectivo es parte de la identidad que tenemos como sindicato. Y nos vamos a focalizar, en este caso en particular, en pensar el trabajo del director, pero en clave a trascender la pandemia, sino que vamos a pensar cómo muchas cuestiones que hoy se plantean en este contexto nos ponen en proyección a pensar los próximos meses, donde tenemos desafíos muy complejos, pero también interesantes en términos pedagógicos. Vamos a tratar de fortalecer la idea de equipo,
como un equipo que no está dado, no viene con el rol, sino que tiene el desafío de construirse en el devenir de lo que va sucediendo en las escuelas, y desde el marco que nos posicionamos vamos a pensar justamente que el trabajo del director es un trabajo político y pedagógico. No hablamos de cuestiones disociadas, sino que lo político y pedagógico están imbrincados, están interrelacionados desde su propia naturaleza, y que vamos a pensar cómo es este diálogo de manera continua, pensando en la rutina de la escuela y en aquello que tenemos que enfrentar y afrontar. Y esto, claramente, la última palabra o expresión que aparece en la pantalla, creo que es la que engloba la perspectiva o el posicionamiento desde el cual nosotros vamos a abordar este ciclo de charlas, y es el concepto, ¿no?, de gobierno escolar, como aquel que remite a aquellas acciones que tienen consecuencias, pero que se gestan al interior de las instituciones justamente porque hablan de cómo tomamos decisiones, construimos consenso y hacemos posible la vida democrática dentro de las instituciones. A modo organizativo, para que sepan, los encuentros van a ser los días jueves. Vamos a tratar de sostener el mismo ID y contraseña, por lo tanto, por el momento no va a haber cambios, y en caso de haberlos, les vamos a avisar, y sí va a estar esta propuesta complementada con un trabajo en la plataforma virtual. Es decir, de cada charla que ustedes participen, va a haber material, lecturas, videos, la grabación y alguna actividad de intercambio que nos va a ayudar a empezar a debatir o a pensar juntos estrategias para este tiempo. Son 4 las charlas que tenemos previstas, se focalizan en los distintos objetos de trabajo del director, y la primera, que nos convoca en el día de hoy, tiene que ver con recondiciones institucionales. Vamos a pensar por qué hablamos de recondiciones institucionales, y vamos a hablar de cómo hoy hacemos escuela en nuevos espacios. En este sentido, todo lo que vayamos debatiendo y pensando los días jueves, seguramente va a ser profundizado, o van a poder intercambiar con mayor intimidad, diríamos, a partir de los referentes o compañeros de las localidades que se van a estar contactando con ustedes, tratando de potenciar y fortalecer la idea de grupo o equipo de directores de una localidad. Y vamos a iniciar la charla de hoy con una imagen que queremos que nos acompañe en este recorrido que les vamos a proponer para pensar, y que remite a tratar de mirar la escuela como una cancha, ¿no? Y tratar de pensar que en esa cancha el director tiene un lugar, a veces móvil, ¿no?, que va circulando, y que en eso hay 3 cuestiones que hay que poder identificar en esa cancha en la que estamos, diríamos, jugando el partido de llevar adelante una escuela en estos tiempos. El primero remite a posición, el primer concepto, el segundo a trama, y el tercero a objetos de trabajo. Vamos a pensar que estos 3 conceptos ya los trabajamos en el trayecto de formación. Para los que no estuvieron, hoy vamos a hacer una revisión, porque como decíamos antes, es nuestro punto de partida, y en la plataforma van a tener un texto particularmente que profundiza estos 3 conceptos con bastante especificidad. Mica, ¿querés avanzar? Sí, pensaba en esta cuestión, ¿no?, de justamente lo que implica las particularidades y cada sede, ¿no?, esta idea de las regiones que tenemos al interior de una misma provincia, donde uno podría decir, bueno, la cancha, ¿no?, el espacio donde donde pensamos cómo construir estas posiciones, también vamos configurándonos en términos de trama, pero vamos a ir intentando, ¿no?, dar lugar a que hoy más que nunca esas tramas que sostienen y que nos han ido como acogiendo, incluso en este contexto de flexible y de excepcionalidad, como están denominando la mayoría de los referentes, que tiene que ver con que hay que resignificar el sentido de las tramas que hasta aquí veníamos como visibilizando, ¿no? ¿Qué es lo que cómo hemos llegado hasta acá? Para entender que los objetos de trabajo hoy hay que poder mirarlos desde el lugar de la complejidad del contexto, pero no sentir de que hoy tenemos como todas nuevas condiciones, sino que nosotros vamos a hablar, y por ahí podremos ir avanzando, en esta idea de las
las recondiciones que nos atraviesan. Y esto es un poco lo que decía Noemí hace un momento, de poder, bueno, volver a revisar estos conceptos, ¿no? Que si bien fueron trabajados anteriormente, siempre está bueno como enfatizar en ellos. Vamos a pensar la posición como aquellos lugares que se ocupan, pero que están centrados, ¿no?, en el encuadre en el cual un rol tiene lugar, y que habla, ¿no?, de un espacio en el que se espera que haya escucha, circulación de la palabra, lugar a los conflictos, pero también búsqueda de consenso. Habla de esos lugares que vamos ocupando y que vamos construyendo, ¿no? Las posiciones, decimos siempre, no están dadas, sino que se construyen, se legitiman y se sostienen en relación justamente al rol que asumimos y que en este caso nos convoca, como es el trabajo del director. Hablamos de trama como aquel concepto que nos remite al suceder de la escuela, a esas distintas escenas que tienen lugar, donde se ve la organización. Decimos que esa trama es histórica porque tiene un tiempo y un espacio, pero que esa trama es situada porque recupera la particularidad de cada uno de los contextos y situaciones que tienen lugar en la escuela. La trama está formada por el espacio, por el tiempo, por los recursos simbólicos y materiales, por los modos y concepciones de pensar la enseñanza y el aprendizaje, por aquellas tradiciones y prácticas que también hacen a la cultura y a la identidad institucional. Por lo tanto, vamos viendo que en el marco de las múltiples tramas que tienen lugar en la escuela, vamos tomando posición respecto, ¿no?, a lo que un director hace para resolver cada una justamente de las ocupaciones que tiene. Y esto nos remite a pensar los objetos de trabajo, ¿no?, aquellas cuestiones que ocupan el tiempo, el pensamiento, ¿no?, el esfuerzo de quien dirige una institución. Pensamos hoy en las condiciones institucionales, y los próximos encuentros vamos a profundizar, ¿no?, en la enseñanza, en el aprendizaje y en los vínculos con la comunidad. Creemos que estas decisiones respecto a cómo miramos las tramas, las interpretamos, las analizamos, cómo definimos, recortamos los objetos que tenemos como trabajo, y cómo construimos en base a todo esto la posición, muchas veces ocurre, ¿no?, en la intimidad de la dirección. Lo pensamos incluso en los momentos más inéditos, ¿no?, en donde seguimos pensando qué hacer, cómo hacer esa escuela para que, ¿no?, entre en ritmo, funcione, articulen las partes. Y vemos que esto no es fácil, y ponemos una imagen de fuego, no porque esté prendida hoy la escuela, sino porque entendemos que asumir una posición y construirla implica también trabajar sobre emergentes situaciones, ¿no?, que generan a veces un clima, diríamos, caliente, de tensión, donde posicionarse tiene también sus riesgos, sus dudas y sus desafíos. Bien, y fíjense que cuando uno puede identificar la imagen y reconocer, vamos reconociendo también qué es lo que quema hoy en cada una de nuestras instituciones, ¿no? Por ahí podríamos decir qué es lo que está haciendo ruido, qué es lo que está presionando, pero también es eso que se torna como esta sensación, ¿no?, de que hay que poder resolverlo. Una de las compañeras decía, no puedo mover el horario porque es toda una, ¿no?, toda una gestión, toda una movida armar algo. Bueno, hoy todas esas son las cosas que se tornaron más que nunca esos objetos de trabajo, y que hay que poder identificar cuál es el objeto de fondo para que no todo nos queme, ¿no? Para que no todo se viva como una urgencia, para que no todo parezca que nos va a hacer desaparecer aquello que tanto tiempo nos llevó a construir, ¿no? Suena casi como la frase esta del himno, ¿no? Todo aquello que supimos conseguir en este devenir, y que una situación que emerge y que es flexible y que es propia del contexto, no nos queme toda esa idea de trama, toda esa posición que hasta acá teníamos. Y en ese sentido sí es importante volver a revisar esta idea de que el trabajo, que es netamente pedagógico, para el equipo directivo, ¿no?, nosotros la pensamos exclusivamente como que esa acción, que es pedagógica, es la acción y el accionar político, ¿no? Es lo que moviliza, lo que impulsa a esta idea de gobierno escolar. Y en esta tríada que presentamos ahí, vamos a ir entendiendo de que ese rol
que puede haber sido, contaban por ahí, todavía no designado, pero estoy en el rol, ¿no? Que aún con todas esas vicisitudes, digamos, de fondo y esas cuestiones, hay algo que resuena y que tiene que ver más con el oficio. Esa cuestión que está mostrándonos que hay un saber hacer que es propio de ese oficio del ser director, ¿no? Y que se va resignificando incluso con una visibilidad, digamos, importante también de lo que es la personalidad de quien lo ocupa, de quien lo lleva adelante. Pero esto tiene que ir siempre en armonía y pensándose que es un accionar político, pedagógico, que va a implicar reconocer el trabajo sobre los otros, el trabajo con los otros, y este trabajo recuperando la idea de que para poder trabajar sobre esos objetos de trabajo, ¿no? Tengo que poder mirarlos, tengo que poder identificarlos. ¿Y cómo los vamos a ir mirando? Los vamos a ir mirando en términos de lo que se consolida como proyecto educativo, ¿no? Y acá también nosotras sumamos estas imágenes, ¿no? Como para decir, bueno, un poco cuál es este contexto que nos va atravesando a todos, ¿no? Fíjense ahí la cuestión de las pantallas y los niños, ¿no? Frente a esa exposición, tanto tiempo insistiendo diciéndole a los papás que no estén expuestos tantas horas a las tecnologías, y hoy parece que inmediatamente, hoy no está mal, ¿no? Todas estas cuestiones que hasta nos sonaron y nos pegaron como incoherencias propias. Uno mismo, habiendo insistido tanto tiempo con eso, y hoy pasamos seguramente más de 8 horas sentados, sentadas, ¿no? Y intentando continuar con esta idea de gobierno escolar. Entonces nos surge con necesidad volver a pensar esta idea de cómo hacer habitable esta escuela, ¿sí? Y remitiéndonos específicamente a que la idea de habitar un espacio no está ligada justamente a lo espacial, a las 4 paredes, a lo físico, ¿no? Que nos convocaría en un contexto de presencialidad a rápidamente reconocer cómo puedo mejorar ese espacio para hacerlo habitable, para generar esta hospitalidad hacia el otro. Entonces acá eso nos convoca también como directoras y directores, ¿no? A poder pensar cómo hacer habitable, cómo hago para convocar al otro y que ese otro se sienta parte de este proyecto que hoy está flexibilizándose también. Y cuando lo pensamos en este sentido, es que esos otros seguramente habrá que barajar, ¿no? Y dar de nuevo y decir, si esos otros hoy pueden ser mis pares, ¿no? Los docentes, la comunidad docente, o si tengo que hacer más foco en la comunidad, en la familia, porque no llegan, porque no los estamos convocando, ¿no? Esta idea de hacer habitable a otros y a otras a este proyecto de escuela. Esto es interesante, Micaela, que traes vos, ¿no? Respecto al espacio, porque es una de las dudas al momento de pensar las condiciones institucionales, ¿no? Sin la escuela física, geográfica, ¿no? ¿Dónde hacemos escuela? El desafío hoy está construir a través de distintos recursos espacios que no solo sostengan la comunicación y el vínculo, sino que nos posibiliten desplegar también alguna propuesta que invite a tener justamente diríamos, el secreto de cualquier acto educativo, que habla de transitar una experiencia que nos modifica, que nos interpela subjetivamente, y que allí pasa algo que está centrado en la experiencia de aprendizaje. Entonces, pensar los espacios hoy, digo, nos toman distancia de las 4 paredes, como vos recién decías, y nos hablan de habitar, que es un concepto mucho más cálido, y que implica presencia, implica soportes, implica tejer nuevas tramas. Ahora, así como el espacio es una condición institucional que nos interpela, otra es el tiempo, ¿no? Y el tiempo, nosotros le pusimos al ciclo de charlas posición, trama y objetos en tiempos flexibles y emergentes, pensando justamente en 3 imágenes que queremos compartir, ¿no? Primero, la idea de un tiempo que emerge, que no nos da tiempo a pensar otras cosas, ¿no? Ese tiempo parecería ser disruptivo, porque se nos presenta y sobre ese tiempo hay que resolver. No tenemos un año para ver cómo, si vendría la pandemia, reorganizaríamos la escuela. Es diríamos, un gobierno escolar en vivo y en directo, trabajando justamente sobre aquello que emerge y que amerita algún tipo de intervención o de reorganización. Ahora, en este tiempo, como verán en la imagen de arriba, este tiempo tiene
otros tiempos. ¿Qué significa eso? Coordina o articula tiempos distintos. Y aquí es importante hacer como una aclaración, porque el tiempo es relevante en tanto y en cuanto organiza la vida institucional de aquellos que forman parte. Digo, nos organiza la jornada laboral, nos organiza el ciclo lectivo, nos organiza los años y la graduación del formato escolar, nos organiza los tiempos administrativos. Parecería hoy que esa articulación de tiempos que sostienen la maquinaria de la escuela hoy están a destiempo. Y uno de los desafíos justamente del trabajo del director es encontrar en estas particularidades de tiempo uno común que permita seguir haciendo escuela. La última imagen es una imagen que discutíamos con Micaela bastante porque al salir a la calle, acá en Neuquén y seguramente en otros lugares, ha impactado, ¿no? Esta idea de las plazas, entendidas como espacios públicos, en donde con esas bandas, ¿no?, se prohíbe ahí la circulación. Y pensando, ¿no?, que es un tiempo, por lo tanto, que nos limita los espacios, con todo lo que implica, ¿no?, una plaza, el lugar de juego, de libertad, de recreación, incluso de infancias. Hablamos de un tiempo, por lo tanto, que está regulado, un tiempo en donde lo público y lo compartido también se tiene que reconfigurar con otras estrategias u otros acuerdos que nos permitan volver a reunirnos, volver a encontrarnos y volver a tener experiencia. Y ese tiempo, por más que sea emergente y flexible, siempre debe permitir reconocer la sorpresa, ¿no? Sandra Nicastro habla un poco de esta idea de tiempos distintos que transcurren en el espacio escolar, y uno podría pensar que el tiempo de la sorpresa es reconocer que no todo me avasalla, ¿no? Sino que hay algo, situaciones que van apareciendo porque son propias también de la flexibilidad que tiene el propio contexto. Muchos de nosotros y de nosotras pensamos e insistimos en la idea de que ni el tiempo con el que está transcurriendo hoy el proyecto educativo, ni el espacio nuevo que hemos podido reconfigurar, será lo que queremos para adelante. Entonces, cuando reconocemos esto, sí podemos identificar ahí cuál fue la posición que construimos, que es totalmente distinta, son como procesos distintos, ¿no? Es como decir, bueno, aún en este contexto y tiempo y espacio nuevo que emerge y que se torna como disruptivo para las prácticas que veníamos trayendo, hemos consolidado otro tipo de posición como equipo directivo, como dupla, como equipo de trabajo, ¿no? Pero ahí sí, y queremos compartir de nuevo esta idea de la cancha, ¿no? Ahí sí uno va identificando cómo se pudo mover en ese tiempo flexible, cómo nos pudimos reconocer y desde qué posiciones fue necesario volver a debatir la cuestión del espacio. En todas las zonas de nuestra provincia y mucho más del país, vamos reconociendo, y la mayoría de los docentes va trayendo, que quizás el foco hubo que ponerlo en distintos objetos de trabajo, ¿no? Y es propio de la realidad de cada lugar. Pero acá también, fíjense que con la idea esta de banderines, nosotras decimos que esa posición en algún momento la tuvimos que marcar, ¿no?, para organizar y para decir, bueno, ¿qué es lo que se esperaba de un director o una directora en tiempos de pandemia, ¿no? Es como una buena pregunta para una conversación futura. ¿Qué se esperó de nosotros, directores, directoras, en este tiempo de pandemia? Porque siempre se espera algo, y esa no es una sorpresa, pero acá fuimos puestos detrás de las pantallas, ¿no?, a dar respuesta. Seguramente a muchos de ustedes les pasó que empezó el aislamiento y los primeros mensajes fueron, dire, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo damos clase? ¿Qué tenemos que hacer? Y acá Brenner, que es un autor que nosotras les proponemos también que accedan a la lectura y va a estar en la plataforma, nos invita y nos vuelve a hacer pensar, ¿no?, ya bastante conocido entre nosotras, en esta idea de que la autoridad es posible entre varios. Y cuando sucedió esta cuestión, ¿no?, de la pandemia, muchas se sintieron solas automáticamente a pensar su posición. Y acá justamente lo que hay que volver a revalorizar es que la autoridad entre varios no implica que vamos a, digamos, a desarmarnos
desde nuestra propia posición y decir, bueno, decidan otros por mí. No, no, es volver a pensar en qué condiciones institucionales hay que construir esta idea de autoridad entre varios. En el espacio, en el tiempo, en los recursos. Hay escuelas que ya tenían resuelto de un tiempo para atrás estas discusiones en relación a los recursos, al acceso, ¿no? Que ya tenían identificado a la perfección cuáles eran las condiciones por las cuales, digamos, en las cuales estaban viviendo sus propios estudiantes. Y hay otras que tuvieron que partir de cero, ¿no? Y poder saber con qué familias estaban trabajando. Uno no conoce la intimidad al dedillo, ¿no? De todas esas familias, pero sí podíamos tener historias, podíamos tener relatos y demás. Y eso, ¿cómo lo volvimos a traer para pensar que esas son las condiciones institucionales con las que hoy estamos generando trama y volviendo a construir esta idea de autoridad entre varios, ¿no?